Esto pasa aquí, en Anaheim. Banderas de Argentina, banderas de Colombia, banderas de distintos países que se suman a la transmisión. Bienvenidos al todo el mundo. Desde River, transmitiendo Asia, África, Europa, América, Oceanía. ¡Qué lindo! Bienvenido, gente. Les cuento a la gente del resto del mundo que bueno, en California no suele llover. Estoy contándole a la gente. En California no suele llover. Dicen, cuando viene lluvia es un dinosaurio que hace así una orinada pequeñita. Entonces esa es toda la lluvia. Pero cuando llueve, llueve. Y entonces un huracán que ha pegado sobre la costa de México, ha llegado casi a ciertas partes de la Unión Americana, hizo que una tormenta tropical muy fuerte se desatara sobre esta parte de la región. De manera que este es un sitio donde no llueve nunca, casi nunca. Hoy sí, llueve copiosamente durante todo el día, pero aquí están todos los fieles, los que nunca faltan, así que lo queremos agradecer. Y los fieles del otro lado, de todo el mundo, que están, porque nos miran desde Canadá hasta Tierra del Fuego, la gente de Europa, de Asia, toda la gente que nos mira de todas partes del mundo. Esta semana, tuvimos una semana, el domingo pasado, terminé de predicar y salí de viaje y regresé antenoche. Fue una maratón maravillosa, pero como aquí tenemos mucha gente cosmopolita de muchos países, quería contarle especialmente a los chapines que estuve en Guatemala. Fue maravilloso llevando esta gira, esta conferencia que llevamos por todo el mundo, en un lugar muy lindo de Guatemala. 2 noches completamente, se vendieron todos los tickets en media hora. Fue una revolución. No pasaba esto en ninguna parte porque los productores estaban sorprendidos. Yo lo atribuyo al hambre, a la sed de Dios. Llegaron muchos políticos, algunos artistas, mucha gente que tiene que ver con el ambiente artístico, que llegaron muchísimos católicos. Esto fue Guatemala, la primera y la segunda noche, repleto los 2 días. Fue maravilloso, porque son casi 2 horas 15, 2 horas 20 de conferencia, donde, como te digo siempre, yo en un universo imaginario cuento lo que haría si fuera presidente de Guatemala por un día, en este caso. Y entonces pasamos por 5 etapas de la vida para finalmente terminar conociendo a Jesucristo, a Dios, un llamado a la salvación. Se llena de católicos, de gente atea, de gente musulmana, testigos de Jehová, mormones, que nos lo dicen. Y estamos sorprendidos por esto. Es una gira que tienen, en realidad, de aquí a fin de año me tocan todavía 30 fechas más. Así que me toca viajar de aquí a fin de año, todavía a Nueva York, a México, me tocan varios estados de los Estados Unidos, pero Guatemala fue maravilloso. Y entonces, como hay mucha gente de Guatemala mirando, a quien les mando un saludo enorme, que estuvieron en alguna de estas 2 noches o se quedaron sin boletos, como mucha gente que nos encontró en los aeropuertos, en los restaurantes, o sea, nos quedamos sin boletos. Entonces, algunos de ellos contaron cómo fue la experiencia. Esto es Presidente en Guatemala, mirá. Mis expectativas son muy altas porque lo escucho todos los domingos, entonces sé que Dios va a hablar a través de Dante a mi corazón esta noche, así que sé que no me va a defraudar. Venimos con nuestros amigos y manejamos 6 horas para ver el tour de Dante. Estamos muy expectantes de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas hoy. Bueno, venir hoy ha sido de gran bendición. Dante Gebel siempre ha hablado mi vida de manera positiva, nos ha dado mensajes muy contundentes que nos han cambiado la vida y hoy consideramos que también va a ser de la misma forma, ¿verdad? Que nos va a hablar y nos va a impactar de manera positiva. Una de las mayores tragedias de la vida es llegar al final del viaje y darnos cuenta que podíamos habernos reído más fuerte. El pasado murió mientras dormíamos, el futuro está en alguna parte, pero este es el momento más grande de nuestra vida. Recomiendo venir a Presidente, pues Dante como predicador es muy bueno y ha cambiado muchos ámbitos de mi vida. Recomendaría mucho a Dante porque es una manera diferente y divertida de buscar de Dios y aprender más de él. Yo recomiendo el Tour Presidente porque no importa la religión que puedas tener o si asistís a alguna iglesia,
Lo que importa es que podamos nosotros ser llenos del Espíritu Santo y con eso ayudar a más personas. Yo lo recomiendo, ya que Dante siempre da una palabra de ayuda, de motivación, de superación personal, y uno siempre viene buscando ese tipo de palabras, ¿verdad? Que lo ayuden al día a día a desarrollarse. Dos noches maravillosas en la querida Guatemala. Y tengo que correr. Yo te cuento lo que dice la gente, que obviamente les preguntamos cómo la pasan y todo eso, digo, es para contarle a nuestra gente de Ribe. Y de ahí hicimos el martes en Guatemala en la noche, el miércoles en Guatemala y el jueves a la mañana nos fuimos a El Salvador. El Salvador fue maravilloso también, porque también en una hora no quedaban más boletos, pero no nos podíamos quedar el viernes porque es mucho riesgo. Después el sábado si hay una suspensión de vuelo que yo no esté acá. Entonces pedían 2 funciones también, o 2 presentaciones en El Salvador y no pudimos hacerlo porque ese era el temor. De hecho, el viernes cuando volvíamos suspendieron nuestro vuelo, tuvimos que reprogramar el vuelo, llegar a otro aeropuerto. Yo había dejado mi auto en LAX, tuve que llegar a otro y después ir a buscar el auto a la noche. Detalles que no interesan mucho, pero esos son lo que puede pasar a veces en pleno verano con las amenazas de tormentas. Y entonces el riesgo de volver el sábado era muy alto. Y dijimos, tenemos sí o sí que volver el viernes. Llegamos viernes a la noche, muy tarde, y por eso no pudimos tener 2 presentaciones en El Salvador. Pero El Salvador fue maravilloso. Estaba toda la familia presidencial. Estaba, bueno, Nayib se disculpó, puesto que él estaba reunido con americanos que llegaron ese día, una gran delegación, pero sí estaba su hermano, su cuñada, sus primos, estaban todos ubicados en la primera fila. Obviamente me dieron trato presidencial en El Salvador, ¿eh? Ya te digo, no, yo no piso México si no me ponen lo mismo, ¿eh? Pero fue extraordinario. No, en Guatemala también. En Guatemala también teníamos motos policíacas, autos, guardia de seguridad. Demasiado. Yo me sentía Luis Miguel ahí, porque digo, ¿para qué tanta seguridad? ¿Quién me va a querer matar? Bueno, creo que no. No creo que los pastores me manden a matar. Entonces yo digo... Andamos con auto blindado, pero fue bueno porque si no, no hacíamos a tiempo por el enorme tránsito y El Salvador no nos dejó ni un minuto. Teníamos adelante la guardia, la gente del gobierno, a quien les mando un saludo muy especial, a la gente de migraciones también, tanto de Guatemala como de El Salvador, que nos dejaron pasar, nos hicieron pasar por la parte de diplomáticos. Y esto pasaba en El Salvador, vamos que estamos rápido con el tiempo. Mirá, esto pasaba en El Salvador. Hemos querido conocerlo en persona y ver este show, que es algo totalmente diferente. Realmente escuchar toda la palabra que él comparte acerca de Dios, primeramente la bendición que él le puede aportar a cada una de las personas que estamos aquí, que realmente son muchas. La expectativa pues es recibir una palabra de Dios. Es un evento que habíamos estado esperando desde que nos enteramos que Dante iba a visitar El Salvador y estamos llenos de muchas expectativas. Estaba al lado con mi mamá y pudimos reírnos, pudimos llorar. Hola a todos,
Venimos desde Nicaragua a ver a Dante. Nos parece un show increíble el que ha dado. Mil gracias por venir a El Salvador. Espero que vuelvan a traerlo pues, más seguido. Gracias nuevamente, Dante, porque realmente has llenado las expectativas de nuestro corazón y sin duda alguna eres un instrumento que Dios ha puesto en la vida de los salvadoreños y del mundo entero. Dante, muchas gracias por inspirar la vida de los jóvenes. Sigue adelante. Dios te bendiga. A todos, gracias, a todos los salvadoreños queridos, a los guatemaltecos, a los chapines y a los salvadoreños, un saludo enorme. Gracias por todo, por el recibimiento. En 2 semanas me toca irme de acá otra vez el domingo para estar en Cali, en Bogotá, en el Movistar Arena de Bogotá y de ahí ir a Medellín. Así que vamos a estar en Colombia. A todos los colombianos un saludo muy especial. Muy bien, estamos listos, digan conmigo, estoy listo. No, fuerte. ¿Estoy listo? ¿Están listos de verdad, sí o no? Muy bien. Cuando abandoné los estudios secundarios, para decirlo de un modo fino, allá por el año 1983, cosa que no quiero que los jóvenes repitan, tienen que estudiar y terminar, pero no viene el caso por lo cual no terminé. Allá en el año 1983 yo tenía apenas unos 15 años cuando dejé de estudiar. Mi padre me dijo que si no iba a estudiar, entonces tenía que ir a trabajar. Dijo, no quiero vagos en mi casa, si usted no va a estudiar, quiero que aporte, para la comida aunque sea, y para el techo. Entonces el primer año trabajé en una carpintería muy grande, cuyo dueño era un hombre muy serio, muy parco, un tal Cacciatore, quien era hermano de un famoso brigadier, un militar que había sido el intendente, o sea, el alcalde de la ciudad de Buenos Aires. El segundo año de trabajo, yo ya tenía casi 17, trabajé en una carpintería más pequeña, que era la carpintería donde mi padre era el capataz. O sea, 2 años estuve en la carpintería, en una carpintería grande al principio y una más pequeña donde mi papá era el capataz, o el encargado, el que gerenciaba la carpintería. Y en ambas carpinterías hice el mismo trabajo. Trabajaba en las máquinas, ayudaba a cargar las grandes vigas de madera, aspiraba a serrín en cantidad industrial, y los 2 trabajos eran casi idénticos, con una única excepción, una que resultaría ser clave. Yo detestaba la primera carpintería grande, pero me entusiasmó trabajar en la segunda. ¿Cuál era la diferencia? Que el dueño de la primera, Cacciatore, nunca me dirigió la palabra, yo era un chiquito, cada mañana llegaba muy serio a sus oficinas que estaban a la entrada del enorme galpón, y se encerraba allí durante horas. Y lo único que yo sabía de él es que era el hermano de un militar famoso y que era muy exigente. No puedo decir que era un hombre malo necesariamente, pero apenas arribé como novato a esa carpintería, un viejo empleado me advirtió, me dijo, cierra la boca, haz tu trabajo y mantente alejado del jefe. Pero me encantó, sin embargo, trabajar en la segunda carpintería, porque así mi papá era la autoridad visible absoluta. El jefe no lo conocía. Trataba siempre con mi papá. Si bien mi papá no era la simpatía andante, al menos yo lo conocía. Sabía si mi papá estaba de mal humor, si estaba de buen humor o de mal humor, de buen talante o no, simplemente con ver el movimiento de sus bigotes. Yo ya sabía cómo venía la cosa. Y como lo conocía, disfrutaba trabajar para él. Entonces, la manera en que uno se relaciona con el jefe le da sentido a todo. Si el tipo nos disgusta, vamos a odiar nuestro trabajo. Si lo conocemos y nos cae bien mínimamente, vamos a adorar nuestro empleo. Y lo mismo sucede con la percepción que tenemos para con Dios. Entonces, ¿creemos que Dios nos ama como a hijos o nos trata como guardias de un campo de concentración? Porque de la respuesta es la manera en que vamos a servir al Señor o no. Si uno cree que Dios es un señor feudal, un policía cósmico, esperando que metamos la pata, va a ser difícil el servicio y la relación con Dios. Si uno lo empieza a conocer como padre y tiene una relación con Él, es muy sencillo, el yugo se hace muy ligero. Y Jesús ilustró esto en una parábola dramática de los talentos, en Mateo 25:14, dice, el reino de los cielos, dijo Jesús, es semejante a un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos
y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. 5, 2 y 1. Y cada uno le dio conforme a su capacidad, a lo que podían manejar. Y luego se fue lejos. Antes que la palabra talento significara habilidad para hacer algo, era una palabra para designar o para hablar acerca del dinero. Hoy cuando decimos América tiene talento, estamos hablando de alguien que canta, que baila o hace cualquier payasada. Pero cuando se decía talento en la Biblia tenía que ver con dinero. Representaba la mayor unidad monetaria en la contabilidad del dinero griego, o sea, 10.000 denarios. Un talento era 10.000 denarios. Según la parábola de los obreros, un denario, no 10.000, uno, representaba el salario de un día. La gente trabajaba por un denario al día. Multipliquemos la paga diaria por 10.000 y descubrimos el valor de un talento. Vamos a contemporizarlo más para ubicarnos en tiempo y espacio. Supongamos que ganas $2.000 al mes, o sea, 24.000 al año. 2.000 al mes, 24.000 al año, y trabajas, Dios mediante, los 270 días hábiles que tiene el año. Algunos trabajan menos porque son más devotos de la vagancia, pero la mayoría trabaja los 270 días hábiles. Entonces, por consecuencia, estarías ganando unos $88 por día. Para muchos en América Latina esto es una barbaridad, mucho dinero. Para otros es muy poco, pero es un promedio, $88 al día. O sea que en tu caso, si ganas $88 al día, tu talento estaría valorado en 10.000 veces esos $88 diarios. ¿Me explico, sí o no? O sea, ganarías 10.000 veces $88 diarios. O sea que si te dan un talento, como al que le dio uno el Señor, son $880.000. No sé qué harías con $880.000, pero algunos le hicieron los ojitos así. $880.000. De manera que, en nuestra historia, sobre la base promedio de que ganaban unos $88 diarios al día de hoy, el que recibió 5 talentos se hizo de la suma de $4.400.000 en un ratito. $4.400.000 o 5 talentos. El que recibió 2 talentos recibió $1.776.000. Y el que recibió 1, como dije, $880.000. Pero seguimos poniendo esto en perspectiva. Si ganaras $88 al día, estás obteniendo, como te dije, $24.000 al año. Y si ganaras $24.000 al año durante 40 años, porque nunca te aumentan o porque siempre ganas lo mismo, aún así, los ingresos de toda tu vida en 4 décadas serían $960.000. En 4 décadas ganarías $960.000, casi $1 millón. Solo 80.000 menos que un talento. En otras palabras, a estos 3 tipos se les dio el ingreso de toda una vida, el ingreso de más de 40 años de trabajo en un solo día. Porque si yo hablo que Dios dio 2 talentos, diciendo, parece que a uno le dio 2 centavos, al otro $5. No. Se les dio la fortuna de toda una vida, solo al que menos recibió se le dio la paga de 40 años. Eso es mucho dinero. Y ese es el punto clave de esta parábola. Los talentos y los dones que Dios nos da tienen un alto valor de mercado en el cielo. Entonces Dios no nos confió un talento de $2, ni, como digo siempre, el descuento de Ross los martes para jubilados. Somos una inversión multimillonaria, ¿sí o no? No es algo así que, bueno, te voy a dar un talentito, no. Somos una inversión multimillonaria. Entonces, como vemos, Dios no escatima sus dones, sino que los prodiga en abundancia. Y tampoco los entrega al azar. Bueno, a este le tocó 1, a este le tocó 2. No. Dice con mucho cuidado en Mateo 25:15, y les dio cada uno conforme a su capacidad, conforme a lo que podían manejar. Entonces, en primera instancia, yo aprendo de que nadie tiene los dones que nosotros tenemos. Los dones tuyos no los tiene más nadie. Nadie. No, Dios no nos da asignaciones de otros. Están hechas a nuestra medida. Y en la parábola, los 2 primeros siervos honraron la confianza de su amo.
El Señor continúa relatando y dice, el que había recibido 5 talentos, que era el que más cobró, fue y negoció con ellos. Ganó otros 5 talentos más, se hizo más multimillonario. Asimismo, el que recibió 2, también ganó otros 2, lo multiplicó. El siervo a que le dieron 5 talentos no lo dejó para más adelante, sino que fue y negoció con ellos, dice la Escritura. Se asesoró sobre inversiones, se suscribió al canal de negocios, buscó una pista confiable, se metió en el negocio quizá de los bienes raíces, se hizo de algunas propiedades, compró algunas hectáreas de campo, compró algún equipo de fútbol argentino que siempre sale campeón y eso trae mucho rédito. Luego le hablaron de una franquicia que necesitaba un buen capital y se asoció con ellos como capitalista inversor, pupusas de Israel. Sopesó sus opciones, procesó las cifras, tomó aire y se zambulló en el riesgo. Invirtió el dinero. El segundo siervo también demostró que tenía planes. La verdad que tenía, es cierto, tenía 2 talentos, no 5 como el primero. Pero los puso a trabajar, a funcionar. Y como el primer siervo, negoció e invirtió. Pero corrió riesgos. Los 2 se expusieron a fracasar. Porque ¿quién les podía garantizar a ellos que sus inversiones iban a dar sí o sí buenos resultados? Nadie. Si uno quiere dejar de ser empleado y ser su propio jefe, es un riesgo. Te puede salir bien o puede terminar bajo un puente. Es un riesgo. Pero aún así, decidieron correr el riesgo. Y su amo los ensalzó por ello. Cuando regresó de su viaje, aplaudió la actitud del tipo de los 5 talentos. Le dijo, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, buen siervo y fiel. No le dijo bueno y deslumbrante, ni bueno y famoso, ni siquiera bueno y trabajador. Le dijo solo fiel, bueno y fiel. Una vez que se dirigió al siervo de los 5 talentos, se volvió a aquel que le había entregado 2 talentos. Si había dispensado elogios al gerente de los casi 5 millones de dólares, ¿qué va a decirle al que también recibió casi 2 millones de dólares? La misma palabra, exactamente la misma palabra, según Jesús. Le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. No alteró una frase, no omitió honores. El siervo de los 2 talentos, que fielmente a lo mejor sirvió comida a los indigentes, recibe el mismo aplauso que el evangelista de los 5 talentos que llena los estadios. Fruto diferente, elogios iguales. Moraleja o enseñanza, sea lo que sea que Dios nos haya entregado, tenemos que correr riesgos para Dios. Los talentos no sirven para nada. Los dones no sirven para nada sin un buen par de agallas. No sirven. El don y el talento encerrado es como una semilla de mostaza en una caja. Si no se planta, no es fruto, es una semilla. Entonces, el único riesgo, el único error, más riesgoso que el mismo riesgo, es no arriesgarse. Es decir, no, a ver si me sale mal. Y el miedo a correr riesgo explica por qué tanta gente, en lugar de vivir a la ofensiva, vive a la defensiva. Yo creo que es una tendencia neurológica o psicótica. Esa debe ser una de las razones que muchos tienen la filosofía que tenía, me acuerdo, una tía mía que decía, mejor pájaro en mano que 100 volando. Y se casó con un viejo que la doblaba en edad. Y le decíamos, pero tía, la tía tendría 50 años, el marido tenía casi 100. Lo conoció, el viejito no se podía ni mover. Le digo, pero la tía no era tan fea, tenía lo suyo, era exótica como todos los Goebbels. Digo, tía, ¿y qué pasó? No sabíamos. Y bueno, decía, es mejor un pájaro en mano que 100 volando, pero eso ni llega a pájaro, tía. Y a veces nos comportamos como mi tía, permitimos que nuestros miedos dicten nuestras decisiones. Entonces tenemos tanto miedo a tomar una decisión incorrecta que para estar seguro mejor no tomamos ninguna.
Hace poco yo leí una estadística que muchos de nuestros jóvenes no se están casando no porque no se hayan enamorado, porque tienen miedo a casarse. Y después cuando se casan tienen miedo a ser padres. Y dicen, no, es que todavía no estoy listo para ser padre. Tengo 42 y no sabes. Lo querés matar. No estás listo para ser humano, para vivir no estás listo. Uno no aprende a ser padre para después ser padre. Uno no aprende a ser cónyuge para después casarse. Se hace camino al andar, decía el nano Serrat. Se hace camino al andar. Caminante no hay camino, ¿se acuerdan? Caminante no hay camino. Se hace camino al andar, dice el corito que los espirituales no saben. Entonces, la famosa excusa de estar esperando la confirmación de Dios. No, le pedía al Señor un vellón, que era una señal que pidió Gedeón en su momento si tenía que ir a la batalla o no. Y algunos se toman de eso y dicen, le pedí una señal a Dios para que me confirme si debo empezar. Pero la vida sin riesgo no tiene ganancias. El que pide confirmaciones se va a quedar toda la vida ahí. Yo me crié en una iglesia donde todo era pedir confirmación y así se armaban unos matrimonios rarísimos. Porque el muchacho decía, si la chica que me gusta entra con el calcetín verde, es porque es para mí. Y entraba la viuda con el calcetín verde y se metía con la viuda. Porque lo hacían como si Dios fuera un horóscopo, ¿no? Bibliomancia, a ver qué me toca. Entonces, lo que no llegamos a comprender es que la indecisión es una decisión. Cuando yo soy indeciso y me quedo quieto, yo tomé una decisión. ¿Qué cuál es? Quedarme quieto, no hacer nada. Y a veces lo que más nos falta en la iglesia no son más estudios, más recursos, más capacidad. Por supuesto hay que seguir aprendiendo. Yo soy pro aprender, pro ser autodidacta. No terminé la escuela secundaria y justamente eso hizo que leyera con voracidad, aleatoriamente, hasta con cierta desprolijidad. He leído todos los libros que había en Argentina, se acabaron, los leí todos. Porque yo decía, tengo que prepararme, tengo que capacitarme, tengo que aprender más. Pero insisto, la mayoría de todos los que estamos aquí y los que nos miran en casa tienen un nivel de estudios y talentos más alto, más grande que el nivel de obediencia. Tienen más capacidad que lo que están haciendo con esa capacidad. ¿Y sabés lo que nos está haciendo falta? Un buen par de agallas. Es decir, yo voy a hacer lo que tengo que hacer aunque salga mal. Pero vivimos más por temor en lugar de vivir por la fe. Y esa falta de fe, por consecuencia, termina siendo falta de valentía. Hay una epidemia de pocos hombres, y no estoy hablando de identidad sexual. Hay una epidemia de falta de hombría. Hay una epidemia de hombres amanerados en el sentido de ver la vida, de esperar que si las cosas se den y necesito tener un ahorro y si Dios no me confirma y si no bajan 3 ángeles y la pobre novia o mujer dice, Señor, o te lo llevas o te lo mando una de estas noches, lo ahogo con la almohada. La voluntad de Dios no es un seguro de vida. La voluntad de Dios siempre fue y es y será un plan de riesgo. En el siglo I la iglesia no era un lugar seguro. Por eso la Biblia dice, desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos los arrebatan. Entonces, formar parte del reino de Dios es algo que no tiene ni remotamente nada de cobardía. El reino de Dios no es pasividad. La fidelidad no se trata de conservar nuestro puesto de defensa y soportar el ataque. La fidelidad consiste en tomar por asalto las puertas del infierno. Alguien tiene que decir amén, ¿sí o no? Las puertas del infierno. Entonces, uno no puede decir, aguanto. No. Hay que dejar de creer que Dios nos quiere enviar a lugares seguros para hacer cosas fáciles. Porque hay otra famosa frase que hemos acuñado los evangélicos, que es una falacia, que es, Dios no te va a pedir algo que no puedas hacer o que no quieras hacer. ¿De verdad? ¿Cuándo vemos a Moisés diciendo, oh, me encanta? ¿Qué? ¿Ir contra el faraón? Sí, mi sueño de chiquito. ¿Cuándo? ¿Cuándo, Gedeón? Sí. Ir con solo 300 a enfrentar miles. Me va a encantar esa guerra. ¡Por Esparta! No, eso no era. Eso es película, eso es Hollywood. O María, uy, sí, embarazada y virgen y embarazada del Espíritu Santo, me encanta cuando se lo cuenta a mis amigas quién me embarazó. No.
Nunca es algo que soñamos, que creemos, que podemos. Dios siempre nos va a enviar a lugares peligrosos para hacer cosas que son imposibles si en la ecuación no está Dios. Yo estoy muy consciente que mucha gente piensa que yo hago o conduzco programas de televisión solo porque me pagan para hacerlo, que por cierto me pagan para hacerlo, pero no es por eso. Entonces algunos tratan de defenderme y dicen, no se confundan, acá no está como hombre de Dios, conduce un show, que no es show, es show. ¿Sí por qué dicen show? Conduce un show, porque es su trabajo secular. Ahora, yo sé exactamente lo que estoy haciendo y el por qué. Durante años, y yo lo he vivido, los cristianos estuvimos obligados a pagar nuestros espacios televisivos y si lo lográbamos conseguir en cualquier canal en toda la franja de América Latina, nos ponían a la madrugada, a las 2:15 de la madrugada. Había que poner el despertador para ver al pastor y nos ponían después del «Pare de sofrer». Primero estaba la «Sete de son», «Pare de sofrer», y después estábamos nosotros después del brasilero. Y yo siempre supe que si quería infiltrarme en la industria, tenía que hacerlo como un grumo de levadura, como un troyano. Entonces tuve que creer lo que dijo el Señor, que un poco de sal cambia el sabor de toda una gran olla de comida, ¿sí o no? Que un poco de luz ilumina una habitación oscura, un poquito de luz, una cerilla, un fósforo. Así que como Daniel, yo decidí lucir como alguien de Babilonia, hablar el idioma babilónico y meterme en el centro mismo de la industria. Esto hace muchos años, sin que necesariamente yo me contaminara con la comida del rey. Supe, algún día me dijo algún querido misionero, mira, si quieres misionar en Francia vas a tener que hablar francés, un poquito más que el zorrillo de la Warner, vas a tener que hablar francés fluido. Si quieres misionar en Italia, vas a tener que aprender italiano y predicar a los gritos como los italianos. ¡Ma che hacemos, mamma cielo, no mamma cielo! Es así. Le mando un saludo a los predicadores estanos, pero predican así. Parece que siempre te está predicando alguien de la mafia, pero porque hablan así. Estamos contentos, ma calzones, te dice, ¿no? Y te está mandando al cielo, porque te crees que te está mandando al otro lado. Y si quería misionar en los medios de comunicación, tenía que hablar el idioma de los medios de comunicación. Entonces me hice bilingüe, culturalmente, sin comprometer mis convicciones. Así como cada uno va a su empresa, va a la universidad, durante la semana va a la oficina. El otro modo más sencillo y sin riesgos es hacer un programa religioso, mal llamado cristiano, porque no hay programas cristianos, no hay radios cristianas. Porque Cristo no murió ni por una radio, ni por una televisión, ni por un medio. Cristo murió por gente. Entonces no hay nada cristiano, no hay autos cristianos, no hay café cristiano, no hay... Los cristianos somos nosotros, ¿sí o no? Pero lo más fácil es obligar a la gente a hablar nuestro idioma. Eso no es misionar, eso es colonizar. El que coloniza no es el mismo que misiona. El que coloniza es el que entra por la fuerza a una nación, planta la bandera hegemónica y exige que toda la nación hable y piense como él. Eso es el colonizador. Y es ahí cuando la sociedad nos rechaza y estamos obligados a pagar los espacios o inventar nuestras propias radios cristianas, mal llamadas cristianas, o canales religiosos, cadenas religiosas. Entonces, como no somos sabios, para andar en el océano nos fabricamos una pecera de agua dulce, filtrada y purificada, y nos mantenemos alejados de los tiburones y los depredadores. Yo creí en la estrategia que Dios me había dado y decidí correr un riesgo grande. Abandoné esa pecera cristiana hace muchos años controlada y decidí arriesgarme a que los demás peces cómodos me satanizaran, me difamaran, pero es un precio también a pagar. Entonces hice el programa de televisión. Yo nunca creo que le hablé esto a la congregación. Hice mi primer programa de televisión hace muchos años en Argentina. Le presenté el proyecto a un canal del Estado y desde aquel 1997 que me ayudó a entrar al canal José Luis Rodríguez, que siempre nos mira, estoy hablando del Puma, que cuando me llamó me dijo, te habla el Puma. Y yo le dije, acá te habla el León de Judá, porque yo no le creía. Tuvo como media hora para convencerme que era el Puma. Y él habló con el presidente de la República de Argentina de aquel entonces, don Carlos Menem, para que yo pudiera tener un espacio en la televisión, en prime time. Y durante los siguientes 26 años, desde aquel 1997,
Por 26 años pasé por un canal de Miami llamado América, otro llamado Mega, que es un canal de costa a costa en Estados Unidos, TV Azteca, que estuvimos casi 2 años en México, después tuvimos un año en CNN y finalmente un canal 9 de Argentina, compró el programa. Y hace unas semanas mi socio le ofreció las 2 temporadas del programa a una de las cadenas de streaming más importantes que tiene 600.000 suscriptores que son hispanos, que van a escuchar las reflexiones todos los días. Y si no terminamos este año, vamos a terminar a fin de año, hay un montón de cadenas que quieren comprar el espacio. Me pagan para eso, es verdad, pero yo puedo entrevistar, puedo hablar de lo que quiero, puedo hacer una reflexión final. Y a cada invitado, que es lo que muchos no saben, yo pude hablarle del Señor, me he hecho amigo de la mayoría, muchos de ellos asistieron a las conferencias de la gira, otros vinieron acá, River estuvieron ahí llorando durante los servicios. He ganado contactos, relaciones con gente que en la vida hubiese entrado a una congregación, artistas, deportistas, personas a las que nunca se le habían acercado para hablar de Cristo. Esa es la parte maravillosa, esa es la cosecha. Pero tuve que pasar por el colador, el tamiz, de gente que me decía, no te vemos con la Biblia en el programa. Quería que yo lleve la Biblia porque cuando llevan la Biblia piensan que es un talismán. Es la gente que la usa de desodorante en lugar de vivirla. No mencionaste a Cristo. Otros me decían, no hablaste de arrepentimiento. Otros, ¿por qué te fuiste de enlace? Y también te confieso que durante los primeros años, muchas veces, estando entrevistando a algún famoso, yo tenía por dentro una pregunta y decía, ¿qué estoy haciendo acá? Si yo soy predicador. Y te voy a hablar con franqueza. Si uno quiere multiplicar y negociar los talentos que Dios nos regaló, necesitamos salir de los cómodos sillones de nuestros guetos cristianos para acampar a 1 metro del infierno. Eso siempre es riesgoso, siempre es riesgoso, siempre. Y cuando uno acampa a 1 metro del infierno, se te van a chamuscar los cabellos, se te van a chamuscar las nalgas. Cuando uno acampa a 1 metro del infierno, vamos a sentir el calor del fuego. Yo siempre digo que mi próximo libro, si tiene un título, se va a llamar así, A 1 metro del infierno. Porque ahí es cuando uno empieza a oler a humo, cuando uno trabaja en un sitio secular, cuando uno es un grumo de levadura, un grano de mostaza, empieza en ocasiones a tener ese olor a humo. Y yo he decidido que desde hace varios años me iba a alejar de la religión organizada, dejar de jugar a la iglesia y vivir a 1 metro del infierno. Eso no significa que voy a vivir en pecado, significa que voy a estar donde la gente se está por perder y es ahí donde está River rescatando almas, salvando, ¿sí o no? Alguien tiene que decir amén. Pero en nuestro subconsciente pensamos que cuanto más servimos a Dios, más fácil se nos va a hacer. Pero el crecimiento espiritual nos prepara para misiones más peligrosas. Entonces, mientras más crezcamos, más difíciles van a ser las cosas que Dios nos pondrá a hacer. Cuando llegamos a la Catedral de Cristal, un líder, que alguna vez simuló ser mi amigo, que le mando un saludo, le dijo al querido Juan Carlos Ortiz, fundador de esta congregación, le dijo, invitaste a Goebbels al cementerio de los predicadores, al cementerio de las iglesias, que es California. Y luego le dijo, encima para alentarlo más, le dijo, yo te alerto, dice que Dante solo tiene 3 mensajes. Y luego el 4.º domingo ya no vas a saber qué cuerno predicar. Que era verdad, yo tenía 3. Bailando con la más fea, Don Cohen y Situación Límite. Y viajaba por todo el mundo con esos 3, me los sabía de memoria. ¿Para qué más si la gente cambiaba? Entonces yo después agregué Noemí, Noemí 2, Noemí 3, La venganza de Noemí, Noemí ataca de nuevo, Noemí vuelve, Noemí recargada, pero era lo mismo. Y hasta la fecha, por gracia de Dios, se me acabaron los 3 mensajes, llevamos 15 años en esta aventura maravillosa y me alegro que Dios me tuvo que presionar para que yo tuviera más mensajes que 3. Entonces, cuando Dios nos llama, siempre es difícil, siempre es arriesgado y siempre lo que tenemos que hacer nos obliga a crecer. Es muy raro que el Espíritu Santo nos guíe por la autopista de la menor resistencia. Yo digo siempre, si hace mucho que no chocas contra el diablo, es porque vas en la misma dirección. Sata, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, y van juntos. Entonces, ¿cómo va a chocar?
Pero cuando el Espíritu Santo te da algo es riesgoso, porque eso está en su naturaleza. Hace unos días yo volví a ver el video de nuestro cortometraje en Uganda y hay dos cosas que me conmueven profundamente. La primera son los rostros de los chiquitos cantando y bailando solo porque ahora tienen baños con puertas. Me decía un embajador de UNICEF, que es amigo, me decía, de todo lo que hicieron en Uganda, ¿sabés qué es lo más importante? Porque en UNICEF ayudamos mucho, la puerta de un baño. No sabés la dignidad que le da eso a las nenas. Porque antes se tenían que bañar en unas duchas que estaban medio semiabiertas y cualquier muchacho se asomaba y estaban ahí desnudas, entonces la mayoría se bañaba siempre con algo de ropa. No sabés lo que es para un adolescente, una niña, un niño, cerrar la puerta con un pasador y bañarse, que para nosotros es normal. Para ellos regalarle dignidad porque no lo tuvieron nunca. Cuando uno puede comer salteado, uno puede vestirse con lo que pueda, dormir donde sea, pero cuando uno tiene que ir al baño, que es un momento íntimo, ya sea para hacer sus necesidades o bañarse, con una puerta entreabierta, con gente que se puede meter, en ese momento tan personal, ahí uno sabe que ha perdido la última de las dignidades. Por eso a los presos en los campos de concentración incluso no se les ponía una puerta. Ahí estaba el sitio para que pudieran defecar, para que todo el mundo los viera. Entonces, cuando yo veo a niños y niñas de Uganda celebrando por ducha, inodoros, habitaciones, uniformes, comida decente, yo cuando los veo siento que entramos a este negocio del reino solo por eso. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Solo por eso. No hay otra razón, solo por eso. Y la segunda cosa que me conmueve, pero hasta las entrañas, porque lo veo y lo veo y lo veo muchas veces, es ver a nuestro equipo. A mí me sorprende mucho de lo que están hechos. Me sorprende, porque los veo trabajar de sol a sol, a nuestro equipo, a nuestros voluntarios, cargando ladrillo, mezclando cemento, levantando paredes, decorando, partiéndose el lomo. Ese tipo de trabajo le acaba la espalda a cualquiera. El día de nuestros voluntarios, en el último viaje, en el más reciente viaje, comenzaba poco después del amanecer y trabajaban hasta bien entrada en la noche. Y yo cada vez que los veo siento lo que un papá, al ver a su hijo graduándose o logrando un sueño grande. Entonces nuestros voluntarios de River realmente han demostrado que aman a Dios con todas sus fuerzas. Pero no son los que fueron a África. Los chicos que están aquí de Welcome Team, que estuvieron hoy bajo la lluvia recibiendo a la gente, tapados, los sugieres, los que no fallan. Yo estoy súper orgulloso de ellos, de todos ustedes. Pero digo siempre, no hay solo un hombre en esta tierra, no hay un líder que pueda lograr tanta infidelidad y esfuerzo. Solo Dios produce ese tipo de devoción. Solo Dios puede hacer que alguien trabaje, se esfuerce. ¿Estamos creyendo eso, sí o no? Y yo crecí en una iglesia a cuyos miembros se nos enseñaba a ser espectadores, mientras que esperábamos que el Señor venga al rescate en las nubes, en un arrebatamiento. Y en nuestra cultura, el pastor era quien buscaba de Dios. Nosotros éramos como los israelitas, que Moisés suba a la montaña y que nos diga lo que Dios quiere. Entonces siempre es mucho más fácil que sea otro el que ore por nosotros, el que sirva por nosotros. O sea, de que de forma sutil nos fomentaron una codependencia espiritual, una dependencia vicaria de Dios. Entonces, ¿de verdad creemos que el Señor subió a la cruz y resucitó para que toda nuestra vida cristiana sea sentarnos 2 horas una vez a la semana bajo un techo? ¿De verdad nuestra vida cristiana es sentarnos 2 horas una vez a la semana? ¿Para eso el Señor subió a la cruz? Ese es el barómetro de la vida espiritual. Yo no falto nunca a la iglesia, que no está mal, está muy bien, pero eso no es todo. Cuando salimos del servicio, la presencia de Dios sigue estando con nosotros. Nosotros llevamos esta presencia de Dios donde quiera que Él nos lleve. No se termina acá. Pero a veces venimos a la iglesia y pensamos que ya cumplimos nuestro deber cristiano. Y esa condición de espectadores toma muchas formas, que a veces son nobles, parecen nobles. Por ejemplo, hay gente que cree, yo creo, y hay mucha gente que cree que sembrar para las misiones es la inversión más grande que podemos hacer. Lo creemos sí o no. Ahora, podemos hacerlo por motivos egoístas, con motivaciones incorrectas.
A veces puede que escribamos un cheque para calmar la conciencia. O sea, damos para que sea otro el que vaya. Pero si Dios te está llamando a ir, no a África, a donde sea tu vecino, y todo lo que haces es dar o congregarte, entonces también estás desobedeciendo. No podemos decir, Señor, heme aquí, envíalo a Él. Somos nosotros. Yo ayer leía que el 31 de octubre de 1517, un fraile agustino llamado Martín Lutero decidió correr un riesgo altísimo, tuvo las agallas de desafiar al status quo al atacar la venta de indulgencias cuando la iglesia oficial de ese entonces vendía los pases, las indulgencias, una suerte de fast pass, pero para irte al purgatorio y zafar del infierno. Entonces Lutero clavó un documento con 95 tesis en las puertas de la iglesia de Wittenberg, Alemania, y comenzó la reforma protestante que deviene en lo que hoy estamos aquí. Y esos actos de valentía cambian el curso de la historia. Él hacía lo que creía que era correcto, cualquiera fueran las circunstancias, las consecuencias. Entonces a veces uno se cansa de jugar a no perder. Y esto va para las mujeres. Las mujeres no los enamora un tipo que siempre juega a no perder. Esto se lo digo a los tipos. Si no puedes conquistar, dice, no me mira. No te mira porque la cobardía no subyuga. Lo que subyuga a la mujer no es que te estires la cara y aparezcas con la cara de refresca así, como una tortuga ninja, hombre. Lo que subyuga a la mujer no son musculitos en el gimnasio, porque uno cree que se hacen musculitos y las mujeres caen de nalga, y no pasa eso. Lo que subyuga a una mujer es la seguridad de un tipo, la protección, alguien que diga, yo sé para dónde voy. Por eso uno ve a veces chicas tan bonitas con tipos tan feos. Pero son feos y seguros. ¿Y qué hace con esto? Y sabe para dónde va, cómo va a ir y cómo vamos a llegar hasta ahí. Y después está lindo, que tiene una neurona sola que se quiere suicidar de soledad, que no llega a ninguna parte. Entonces, cuando uno no tiene planes, está como el fariseísmo cómodo. Entonces uno se cansa de tomar decisiones sobre la base de la propia comodidad personal. Y es entonces cuando uno necesita ponerse en pie, entrar en acción y decir, yo tengo que hacer algo con mi vida. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿Sabes por qué hay tanta gente que no corre riesgos? Porque no tienen una meta. No hay peor cosa que alguien que no tiene una meta. Y la falta de meta o de planes es una falta de fe. Vivir un día a la vez no es no tener metas. Vivir un día a la vez es estar agradecido por ese día, vivir como si fuera el último día de la vida, pero no obstante eso no es una excusa para no tener planes. La Biblia dice, la fe es la garantía de lo que se espera. Y mucha gente está más segura de lo que tiene que lo que espera. Y muchos otros no logran lo que quieren porque no saben lo que quieren. No hay peor cosa que alguien que no sabe lo que quiere. La Biblia dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Donde no hay visión, el pueblo no sabe dónde va. Y el verbo extraviarse se traduce en la idea de una fruta que le pasó la mejor temporada, que ya no está madurando, se está pudriendo. Entonces, cuando alguien no tiene metas, se empieza a volver pútrido. Por la duda deberías oler al que está al lado, a ver, puedes oler a tu marido y decir, puedes morir, o a tu esposa y decir, con razón, tanto olor. Porque cuando no está madurando, se está pudriendo. Ahora, cuando Dios pone una visión en nosotros, es un conservante natural. Mejor que el maquillaje, mejor que un arreglo estético, porque no solo nos mantiene jóvenes la visión, sino que nos mantiene corriendo riesgos. Entonces necesitamos una visión para la familia, una visión para nuestra profesión, necesitamos una visión para nuestra vida, y jamás el que no logra ninguna meta, nunca dice yo no alcanzo nada, no puedo lograr ninguna meta, generalmente es porque nunca tuvo metas. Porque la meta que no se logra es la que nunca se tuvo. Entonces yo no estoy hablando de metas fabricadas por la mente humana. Estoy hablando de metas de fe que son inspiradas por Dios bajo un contexto de la oración. Entonces hablo de metas que le dan la gloria a Dios. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Entonces necesitamos riesgos en fe porque son las únicas cosas que nos hacen caer de rodillas y nos mantienen en absoluta dependencia. Cuando es un riesgo grande, uno tiene que orar. Cuando la vida es cómoda, ¿para qué vas a orar? Y orar, porque no tengo dinero para pagar cuentas, no es buscar a Dios. Eso es buscar al genio de la lámpara.
Orar porque me quiero casar y me estoy muriendo solterón, eso no es buscar a Dios. Eso es estar desesperado y frotar la lámpara a ver si sale el genio y me cumple un deseo. Yo estoy hablando de orar, buscar a Dios, impregnarse, embarazarse con un sueño. Yo siempre he pensado que los planes y la visión son la cura para el pecado. Una razón por la cual los seres humanos se enredan en el pecado es porque no tienen suficiente visión para mantenerse ocupados. Como no tienen planes, pecan. El que vive mirando pornografía es porque no tiene planes. Él llega a la casa, está aburrido, cambia canal, se pone en el celular y se pone a ver estupideces. Quien mira estupideces porque no tiene planes. Quien puede hacerse unas maratones de 40 capítulos y saca los ojos así, ir a trabajar, de mirar Netflix, es porque no tiene planes en la vida. Ahora, esto no estoy diciendo es pecado. No, lo que digo es que se llenan la cabeza de cosas porque tienen la cabeza vacía. Pasa con los miembros de las congregaciones ociosas. Terminan siendo un caldo de cultivo para el chisme porque nadie está ocupado. En una iglesia, cuando se empiezan a controlar los matrimonios ajenos y a ver si aquella se hizo el peinado, fíjate la falda que se puso, ay, la cara de aquella se operó, me parece que se puso seno. Cuando estamos en eso, es porque no hay ocupación. Y ocuparse no es vender pupusa después del servicio. Ocuparse no es hacer una reunión de adoración más, eso no es ocuparse, eso no es mantenerse ocupado. Hablo de riesgos reales. No hablo de meter más actividades en la iglesia, hablo dentro de las paredes, hablo de riesgos reales. Entonces, mientras más visión tengamos, menos vamos a pecar. Mientras menos visión tengamos, más vamos a pecar, igual que un hijo adolescente. A tu adolescente déjalo que se quede encerrado 12 horas con el celular, con el iPod, con la tablet, con la televisor, y vas a crear un parásito, un tipo o una tipa que lo único que va a hacer es estar todo el día, todo el día, la vida así. Haciendo TikTok, comunicándose con los amigos y no va a ser fructífero, no va a hacer nada. Porque al no tener visión, se desenfrena, no tiene, y el que no tiene dirección, cualquier camino le queda bien. Entonces, las visiones de Dios son las que nos mantienen orando. Si no, no vamos a orar. Las visiones son las que nos hacen doblar de rodillas. Yo no conozco una visión ni una meta mayor que la que dio el Señor. Vayan por todo el mundo, porque algunos dicen, yo no tengo una visión, ya te doy una. Vayan por todo el mundo y anuncien el evangelio a toda criatura. No hay una visión más grande que esa, ¿sí o no? Alguien tiene que celebrar por esa gran visión, ¿sí o no? Por todo el mundo. Eso es algo más grande que cualquier sueño. Entonces necesitamos gente que tenga temor, más miedo a perder buenas oportunidades que miedo a cometer errores. Los errores vamos a cometer. ¿Cómo que no? Yo estoy en todos lados en internet diciendo, mirá lo que dijo, mirá esta herejía, mirá, pero ¿por qué yo no cierro la jeta desde que tengo 19 años? El que no habla nunca, ¿cómo se va a equivocar? Yo me equivoco y mucho. Y este miedo a equivocarse fue el error del tercer siervo de la parábola al que se le confió un talento. Que de ese tercer siervo aprendemos una importante lección. Dice, y llegando también el que había recibido un talento, le dijo, Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Tuve miedo y escondí el talento bajo tierra. Entonces, comparemos la reacción del tercer siervo con los dos primeros. Los dos primeros fueron y negociaron. El temeroso fue y escondió. Los dos primeros invirtieron. El miedoso enterró. Los dos primeros se subieron a una rama. El tercero se abrazó al tronco. Este último cometió el error más trágico entre los que hayan recibido dones. No beneficiar con su talento al Señor que le dio ese don. Todo el mundo tenemos talento, todos, ¿eh? Acá no hay ninguno que no tenga talento. Todos tenemos un talento. Ahora, ¿cuánto invierte en sus talentos para la ganancia del Señor? La gran pregunta es, ¿por qué Dios nos empacó como nos empacó? ¿Cómo explicas tú tu sexto sentido para los números? Hay gente que para los números es así. Yo soy malísimo para los números, pero hay gente que para la contaduría es genial, para la matemática. Parece un japonés, un chino, porque son buenos los orientales para eso. Debes tener algún abuelo chino, quién sabe a dónde anduvo tu abuela, pero eso viene de alguna parte. ¿Nunca te preguntaste por qué tienes esa habilidad? Otros tienen facilidad para aprender idioma.
Pero no el Spanglish, ¿eh? Aparca la troca, te llamo para atrás. No, hay gente que habla idioma. El otro día conocí a alguien que habla 5 idiomas a la perfección. Yo no puedo hablar ni 1 y medio. Yo hablo el castellano, creo que bastante bien, el español de Cervantes, y después hablo como Kimosabi, el que acompañaba al señor solitario. Cama, yo querer, esta noche dormir. Otros, ¿cómo puede ser que puedas cocinar? Yo sé que hay hombres y mujeres que pueden cocinar cualquier cosa a la altura de los grandes chefs. Les sale todo rico. Nunca estudiaron para eso. Miren una receta en internet, un tutorial, y se hacen unas comidas. ¿Con qué propósito tienes ese talento? Porque no es solo para engordar la panza de tu marido, es para algo más. Entonces te lo voy a preguntar de otra manera. ¿Por qué será que nos pagan? Nos admiran, nos contratan. Si la respuesta es bueno, porque yo soy bueno en lo que hago, estamos pasando por alto la razón principal y estamos cometiendo el mayor de los errores. Mira, yo he tratado de ayudar a la gente durante toda mi vida, en lo poquito, en lo mucho, porque a veces hay gente que necesita un empujón. Y lo hago porque hubo mucha gente que me dio empujones a mí, en momentos que yo más lo necesitaba. Y no me olvido de eso. Y cierta vez alguien vino a verme para contarme que tenía una gran visión, un proyecto, y quería echarlo a andar, y le di algo de dinero. Y luego descubrí, con mucho enojo, me irritó mucho, que había usado esos recursos para irse de vacaciones y se lo gastó en boberías. Lo descubrí por las redes sociales. Yo me irrité. Dije, me mintió, porque me pidió dinero para un supuesto proyecto. ¿Cómo lo usó para irse a pasear? ¿Está mal ¿Es pecado irse a pasear? No, pero no me mienta, no insulte mi inteligencia. ¿Cometí un error por enojarme? Bueno, pues, ay sí, dale tu dinero entonces para que se vaya a vacaciones. Utilizó mal un don que le fue regalado. Esa persona utilizó mal un regalo. Entonces, ¿está mal que el Señor se enoje cuando nosotros hacemos lo mismo? No. Y conforme a la parábola, Dios se va a enojar, y mucho. Porque algunos invierten sus talentos y le dan la gloria a Dios. Y otros desperdician sus talentos y creen que Dios no les va a reclamar nada. Algunos lo honran con sus frutos. Otros lo insultan con sus excusas. Insultan la inteligencia y la sabiduría de Dios. Como hizo el siervo a quien su amo le confió un talento. Le dice, te conoció que tú eras un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, le dijo. Y ahora, presta atención a la respuesta del amo, porque no es un tema menor. Es un pequeño detalle de semántica que no podemos dejar escapar. El amo repitió todo lo que le dijo su siervo, palabra por palabra, con una única excepción. Le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo mío con intereses. O sea, reconoció la parte, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí, pero nunca reconoció, es cierto, soy un hombre duro. Esa parte no se la reconoció. Lo que el amo no repitió es esa descripción que él no estaba dispuesto a aceptar. Porque al llamar a su amo hombre duro, hizo un juicio cruel. Utilizó la misma palabra que Cristo empleó para describir a los tercos, arrogantes fariseos. El escritor de los Hebreos usa el término ese para decirle a sus lectores no endurezcan su corazón. O sea que etimológicamente el siervo de un solo talento lo llamó a su jefe arrogante, terco y duro. ¿Sabías que tú eras un arrogante, un terco y un duro? O sea, su pecado no fue una mala gerencia o una mala gestión del talento, sino que una mala comprensión de quién era su jefe. ¿Cómo va a ser un amo duro? Un tipo que les da una fortuna millonaria a siervos que no lo merecen. ¿Eso es un amo duro? Un jefe duro bendice de esa manera, te da lo que te podrías ganar toda una vida en un solo día. Dios es infinito en abundancia. ¿Alguien lo cree, sí o no? Cualquier cosa menos duro. Esto es como a veces pasa cuando un empleado cuyo jefe, a pesar de su ineptitud, le pagó de manera generosa, porque a mí me ha pasado un montón de veces, de pagarle de manera generosa a alguien que le tuvo una paciencia de monje tibetano, le maté el hambre durante años y después sale hablando mal. Yo, ¿cómo puede ser? Aunque sea por dignidad.
Cuando a veces contratamos a alguien y lo soportamos y le damos sin que se lo merezca, ¿cómo alguien puede hablar mal de quien le mató el hambre? Es injusto. Y el siervo de un solo talento nunca conoció quién era de verdad su amo. Conocía su rostro, conocía su nombre, conocía su voz, jamás conoció el corazón de su Dios. Y a consecuencia de eso se lo rompió. Uno puede conocer la voz de Dios, las canciones de Dios, la predicación de Dios y no conocer el corazón de Dios. Podía haberle preguntado a los otros cómo era su jefe, pero no lo hizo. El tipo era un miserable cobarde y resulta que la culpa no era de él, era del jefe duro. Yo lo enterré porque eras tú un jefe duro. O sea, ahora la culpa era del jefe. ¿Qué hizo el amo? Ordenó deshacerse del que jugaba a lo seguro, era incapaz de correr un mínimo riesgo. Y no suaviza el veredicto. Siervo inútil. Echarle a las tinieblas de afuera. No dijo, y bueno, por lo menos no perdiste el talento. Tenés uno y me das uno. No. Entonces hay un montón de gente que viene a la iglesia, conocen su nombre, sus costumbres, incluso frecuentan la presencia de Dios. Pero nunca conocieron el carácter de su Dios. Y en consecuencia no usan sus talentos para Dios. ¿Quién es ese siervo inútil? Cualquiera de nosotros. Si alguna vez usamos nuestros talentos para otra cosa que no sea la gloria de Dios, o si creemos que Dios es un Dios duro, que está pendiente de que cometamos un pecado para enviarnos al infierno. De ese modo, vivimos una vida de talentos enterrados. ¿Cuánta gente hay capacitada que no hace cosas por miedo a no contaminarse con los mundanos? Por miedo a, no, si me junto con gente no cristiana me van a contaminar a mí. Lo que te decía hoy del programa de televisión. A mí no me contaminó ninguno. Y yo he entrevistado a drogadictos, a prostitutas, he entrevistado a borrachos, a gente lujuriosa, gente que practica todo tipo de pareja swinger. Los he tenido delante mío y nunca me han contagiado. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. ¿Lo creemos, sí o no? Entonces a veces escondemos nuestros dones multimillonarios en una lata de café, metemos la lata en un estante de la cocina y no reportamos ninguna ganancia a Dios. Nosotros podemos usar el talento para comprarnos una casita, un lindo auto, levantar un imperio, pero nunca estaremos construyendo el reino de Dios. Como me sucedió a mí con la primera carpintería del señor Cacciatore. Podemos estar trabajando pero sin tener el corazón ahí. Con un corazón frío, apático, linfático, abúlico, indolente. Y algunos por temor a cometer un error no hacen nada. Y otros por temor a tomar una decisión equivocada en pro del reino no toman ninguna. Y algunos pierden la oportunidad. Y solo ofrecen lo que ofreció el siervo, excusas. Y van a escuchar siervo, malo y negligente. Y algunos tenemos que aprender de alguna vez por todas lo que yo dije desde que comenzó la pandemia de parte del Señor. ¿Cómo te ama el Señor? Creo que eso es lo más duro para que muchos entendamos. ¿Cómo nos ama el Señor? Somos tan duros con nosotros. Hay gente que deja de congregarse y dice, no, es que yo metí la pata. En otra palabra está diciendo, Dios es un Señor duro. Que si yo voy a la iglesia estando en pecado me va a liquidar. O sea, no me congrego por culpa de que Él es duro. No que yo necesito misericordia. Es durísimo ver a un Dios legalista. Por eso yo insisto con ver a Jesús con ojos nuevos. Solo el que es papá o mamá va a entender a Dios más que aquel que solo es hijo. Porque a mí me costaba mucho ver quién era Dios, porque yo a Dios lo veía como a mi papá, esperando si se le movía el bigote para ver si estaba feliz o triste. Pero cuando fui padre, todo cambió. Cuando fui papá, me di cuenta de que, ¿qué no hacemos? ¿Qué no haría por tu hijo? ¿Qué no haríamos por nuestro hijo? ¿Lo echaríamos de casa porque choca el auto? ¿Echaríamos a nuestra niña de casa porque derrama soda sobre la mesa? Viene embarazada, hija, ¿la tiras a la calle porque ha deshonrado tu apellido? Obviamente, no vas a apoyar su conducta, no la vas a aprobar, pero no la vas a dejar ir, vas a decir, bueno, ahora a mirar para adelante, mi hija, hay que salir adelante. ¿Qué no harías por un hijo? Y algunos dicen, estás haciendo apología de pecado. No, estoy haciendo apología de lo que es el amor de un padre. Él no es un hombre duro, es un amor incondicional. ¿Sí o no? Mira,
Mira lo que dice el Salmo 3 y después me dice si Dios es duro o no. Misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. No contendrá para siempre, no guardará enojo. ¿Cuántos de nosotros guardamos rencor? El Señor no. No solo, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras rebeliones, a nuestras canalladas, ni nos pagó conforme a nuestras metidas de pata. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, sí aumentó su misericordia, dijo David, sobre los que le temen. Así como está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Esas palabras de verdad muestran a un Dios arrogante, duro, terco, legalista. Entonces Él nos colmó con dones, con talentos. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Asumir un riesgo. Él no nos va a dejar fracasar, no te va a dejar fracasar. Algunas cosas van a salir mal. A mí me siguen saliendo cosas mal. Pero yo no cambiaría nada en esta vida por haber estado cambiando esta vida riesgosa por un sillón reclinable y un televisor grande. River es una iglesia para los que se atreven a acampar a 1 metro del infierno, aunque huelan a humo. Si estás buscando una iglesia cómoda, River se está transformando, como dijo hoy la querida profeta, en una iglesia que acampa a 1 metro del infierno. Es un sitio para los veteranos sobrevivientes de las guerras de la vida. Es un sitio para los que vienen rotos, para los que vienen quebrados, para los que están acostumbrados a la valentía, al riesgo, para aquellos cuyo segundo nombre es peligro. Yo me llamo Dante Peligro Gebel. Porque nuestros líderes y voluntarios están hechos de eso. Por eso nos sentimos orgullosos. Entonces estamos orando por una revolución mundial, por una revuelta de los arriesgados que creen en un Dios bueno, generosos, subversivos, que miren con nuevos ojos a Jesús. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Y Él nos invita a soñar con el día. Yo todos los días sueño con el día que Él apoye su mano sobre mi hombro y me diga: bien hecho, siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Te dirá eso el Señor? ¿Podrá decirte: has sido fiel en lo poco? Era poquito lo que podías hacer, pero ahí estaba, fiel. Dios bendiga tu fidelidad. Yo lo dije hoy al iniciar el servicio. Dios bendiga tu fidelidad. Yo no estoy haciendo una apología que cuando haya una tormenta tropical salgas a la calle o en medio de huracanes, pero caramba, Dios bendice la fidelidad del que dice: si me mojo, me mojo. ¿Qué se pierde? Si viene la falla de San Andrés y me traga el auto, sigo caminando, pero yo voy al servicio, yo me congrego, yo recibo. Dios bendiga tu fidelidad. Vamos, escuadrón, dale un aplauso al Señor de señores. ¡Aleluya! Cuando te pongas de pie, dale un aplauso grande para que se una la gente de todo el mundo. Celebremos que el Rey está en la casa. Escuadrón de emergencia. ¡Wow! ¿Tú lo crees? No, ¿de verdad que lo crees? Hay algo nuevo que viene sobre River. Dios bendice tu fidelidad. Levanta tus manos al cielo y vamos a orar, Padre, en la misma unción, en la misma presencia. Yo oro, Dios mío, para que tu gloria, para que tu presencia lo llene todo. Levanta las manos al cielo ahora y comienza a clamar conmigo: Señor, he hablado lo que creo, me has dicho que diga a este tu pueblo, a este tu ejército, a estos tus obreros de primera línea, a los que nos miran desde casa, a los que estaban detenidos, estancados, diciendo: no puedo. El Señor me dice que te diga: corre riesgo, usa lo que te he dado. Levanta las manos y dile: Señor, enlístame. Yo quiero ir a donde el fuego enemigo casi se puede sentir en el rostro, donde salga oliendo a humo, acampando a 1 metro del infierno. Y eso va a traer un costo, iglesia. Eso va a traer difamación, congregación. Eso va a traer crítica, porque los que no hacen nada, porque los que nunca invierten, porque los que nunca se arriesgan, van a criticar a los que están en la vanguardia. Iglesia, levanta las manos y clama al Señor: que venga lo que venga, que se levante lo que se levante contra la iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán. ¡Uy! Impresionante. Levanta las manos, bebe. Más.
Yo estoy orando ahora por los que están en casa. Reciban ahora una unción de agallas nuevas, de valentía. Esas agallas que nos hagan llegar lejos, que nos hagan acampar donde las granadas enemigas explotan alrededor. Y el Señor me dice, vienen tiempos donde yo voy a usar mis valientes. Tiempos de transición, tiempos de cambio en la manera de predicar, en los paradigmas. Si la pandemia no logró enseñarle nada a muchos, entonces seguirán las tormentas y seguirán los avatares y se levantarán guerras y rumores de guerra y plagas y pestilencias, como dice el Apocalipsis, hasta tanto la iglesia sepa que son una fuerza subterránea, lleno de fuego, de poder, de riesgo, donde cuesta todo servirle. Levanta las manos y dile, yo soy parte de eso. ¡Uy! Más. Y Dios no está buscando gente calificada. Dios califica al que busca. Dios no está buscando gente santificada. No creas eso. Dios santifica al que busca. La santidad vendrá como propósito. Vendrá como parte de esa elección, como parte de ese llamado. Yo lo creo. Padre, todos orando, todos. Levanta las manos, iglesia. Todos orando, todos en casa. Yo he sentido fuertemente la gloria del Espíritu llenándolo todo. El Señor me dice que te diga, hay cosas nuevas que tengo para ti y han estado allí cerca, pero no las has visto porque no has creído y has pedido confirmación. Basta de confirmación, iglesia, cree. Basta de confirmación a caminar sobre las aguas. Luego las aguas se abrirán, pero a mojarse los pies, hombre, a mojarse los pies, mujer. Es tiempo de emprender, de correr riesgo. ¿Qué puede pasar? La vida es una sola, no se admiten ensayos. Y hay del otro lado gente que estaba diciendo, yo esperaba una confirmación. No habrá confirmación, habrá órdenes. Y a veces solo tendrás un 40, un 30% de seguridad que esto podría ser de Dios. Suficiente. Y se ha hecho mucho con menos que eso. Aún con un 10% de ¿será que Dios me manda? Por las dudas, tírate al agua. Si Dios no te mandó bajarte de la barca, de igual modo estará allí para sostenerte. Honrarás a Dios creyéndole que le creías. ¿Me oíste? Creyéndole que le creías, honrarás a Dios. Uy, Señor, yo pensé que me mandaste. Honra más a Dios a eso que el que está en la barca pidiendo cuarta, quinta, sexta confirmación antes de poner un pie cobarde sobre el agua. Crece. Vamos, madura haciendo cosas para mí, dice el Señor. Arriésgate. Arriésgate que en las mesas, en las cenas, en los almuerzos de otras familias hablen mal de ti. Arriésgate que en internet digan cosas espantosas. ¿Qué importa? Si trabajamos para el público de uno, si trabajamos para los ojos de Dios. Y al final del día Dios dice, yo soy el que te dirá buen siervo fiel o siervo negligente. Yo soy el que te dirá bien hecho o te diré siervo inútil. No hay pastores que respondan por nosotros. No hay gente, no hay comadre, no hay padre, no hay cuñado, no hay esposo, no hay hijos que respondan ese día frente al tribunal. Estaremos solo el jefe y nosotros. Y yo sé que el Señor me dirá, siervo fiel, has sido fiel en lo que yo te mandé. Te has quedado ahí hasta que yo te cambié la asignación. No te muevas, como dije durante la pandemia, no te muevas hasta que no venga una nueva orden. Haz lo último que te dijo que tenías que hacer. Hay mucha gente del otro lado diciendo, pero Dios no me habla hace 10 años. Y bueno, yo te pregunto, ¿qué te ordenó hace 10 años? Bueno, entonces no te muevas de lo que te ordenó. No te tiene que andar reconfirmando todos los años. El centurión dijo, yo tengo gente a mi cargo. Y le digo, ven y va, venga y viene. Punto. No tengo que andar todos los días mandando un memorándum que tiene que venir a trabajar. Hace 15 años Dios me alistó y me puso aquí. Nunca más me dijo, recuerda que el domingo tienes que regresar a Riverdante, ¿eh? Recuerda que tienes que seguir, ¿eh? Recuerda que son 52 domingos al mes. Hace 15 años me dijo, este es el sitio. Hasta que me cambie la orden, aquí estaré. No es tan difícil obedecer a Dios. ¿Por qué dudamos tanto? Continúa caminando hasta que Dios te cambie la orden. Sirve en lo poco hasta que Dios te cambie la orden. Sé ejerce seguridad, sirve café, limpia. Haz lo que tengas que hacer en tu casa, en tu fábrica, hasta que Dios te cambie la asignación. Levanta la mano y dile, Señor, yo estoy recibiendo esta palabra ahora. No voy a hacer nada hasta que Dios me cambie la orden.
He creído en ti. Y aquellos que ahora están diciendo, es que yo ni siquiera tengo clara qué orden es, entonces te regalo esta: id y predicad el evangelio a toda criatura. A donde vayas, predica. A donde vayas, lleva mi nombre. A donde vayas, produce testimonio. A donde vayas, deja una estela de bendición. Yo te voy a bendecir, dice el Señor, pero obedece, camina. Vamos, camina. No sabes lo maravilloso que es hundirte creyéndole a Dios, fracasar creyéndole a Dios. Si no, pregúntale a Pedro cuando llegues al cielo. No es feo fracasar cuando le crees a Dios. Más es fracasar cuando no le crees. He emprendido un montón de cosas que me fue mal, pero yo creí que Dios me había hablado. Y caramba, no me arrepiento. Me entrenó, me preparó, me forjó carácter y estoy dispuesto a volver a hacerlo. Le creo a Dios como un niño. Créele como un niño. Créele como una niña. Deja la adultez de lado y dile: Señor, como un niño te voy a creer. Si tú dices que lo haga, lo voy a hacer. Con dinero, sin dinero. Con recursos, sin recursos. Con apoyo, sin apoyo. Cree en lo que Dios está poniendo en tu corazón ahora. Padre, yo he predicado lo que me has dicho que diga por alguna razón. Por alguna razón has traído a la gente que debía oír esto y a los que están del otro lado en casa. Toca, imprime, cesa esta palabra ahora. Gracias, Dios, por este escuadrón de emergencia. Gracias por este escuadrón SWAT. Gracias por estos campeones. Gracias, Dios, por estos voluntarios que no merezco liderar, porque trabajan mucho más que yo. Gracias por estos líderes, los pastores que has puesto a mi lado, porque hasta son más fieles que lo que yo podría hacer, Señor. Me has rodeado de un Dream Team, de un equipo de sueños, y me has puesto al timón de una nave insignia maravillosa. ¿Cómo no bendecirte? ¿Cómo no agradecerte por esos millones que miran por streaming? ¿Cómo no agradecerte por los oídos que me has prestado los últimos 30 años? Señor, gracias por tanta fidelidad. Permítenos estar a la altura de tamaña fidelidad. Lo creemos, lo declaramos, lo confesamos. En tu nombre decimos amén, amén y amén. Gloria a Jesús. ¡Uy! Dale un aplauso al Rey. ¿Cuántos creen que Dios habló? ¿Cuántos reciben esta palabra? No se mojen mucho. En la puerta los está esperando el arca. Chao, hasta el domingo que viene. Bendecido para todos. Chao, bendiciones. Apareciste una noche de soledad, abandonado y perdido te reconocí. Tu voz diciéndome: no temas, yo estoy aquí. El Padre me envió por ti. Me curaste las heridas, me sanaste, mi Jesús. Todas mis cargas las dejaste allí en la cruz. Algo tan grande no lo puedo comprender. Oigo tu dulce voz diciéndome una y otra vez: oh, 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 oh. Eres bienvenido, eres amado una y otra vez. Oh, 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 oh. Bienvenido a River, eres amado. Soledad, abandonado y perdido te reconocí. Tu voz diciéndome: no temas, yo estoy aquí. El Padre me envió por ti. Y me curaste las heridas, me sanaste, mi Jesús. Todas mis cargas las dejaste